Audi, soy especialista en psiquiatría infantil y soy jefa de la clínica de trastornos del espectro autista. Y voy a dar la charla con mi colega, el licenciado Ignacio Gat, psicólogo infanto-juvenil y colaborador y profesional del área también de trastornos del espectro autista. Bien, la charla de hoy forma parte de un ciclo de conferencias de distintas actividades que hemos desarrollado en INECO a lo largo de todo el mes de abril para la toma de conciencia de lo que es el autismo y el trastorno del espectro autista y, digamos, difundir tanto en la comunidad médica como en la comunidad en general cuáles son algunas de las particularidades de esta peculiar condición médica. Acá. Bien. Voy a comenzar con tres datos que me parecen importantes para ir conociendo sobre el autismo. El primero es que, en referencia a los avances neurocientíficos, hoy estamos en la posibilidad de afirmar que el autismo y los trastornos del espectro conforman un trastorno, son un trastorno del neurodesarrollo que afecta de modo variable, en grado variable, la comunicación, el lenguaje y las habilidades sociales, con un importante impacto en el funcionamiento general del niño que lo padece y, por supuesto, de la familia. Otro dato que es alarmante es el aumento de la incidencia del diagnóstico del espectro, de trastornos del espectro autista y el autismo en particular. Si bien hay varios y muchísimos estudios, algunos más más completos y más, ay, no me sale la palabra. Hay los datos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Hay un estudio del año 2012 que confirma que 1 de cada 88 niños sanos tiene signos de trastorno del espectro autista o autismo completo. Y por otro lado, un último punto que me parece de suma importancia y que es lo que va a guiar toda la charla de hoy, es que la identificación temprana de los indicadores del espectro autista y la intervención temprana terapéutica pueden modificar muchísimo la evolución de un niño con estas condiciones. Bien. Frente a esta evidencia, sabemos entonces, podemos concluir que el pediatra tiene una posición de privilegio en su consulta de control y seguimiento del niño sano, dado que es el primer profesional de la salud que, en caso de estar formado para reconocerlos, puede evidenciar aquellos indicadores de un desarrollo neurológico atípico, que pueden ser unos indicadores de riesgo de trastorno del espectro autista. Estos indicadores aparecen a partir de los 9 meses y hasta los 15 o 18 meses pueden ser reconocidos por un profesional de la salud pediátrica. Es por esto que la Asociación de Pediatría Americana recomienda tener una actitud de vigilancia activa en las consultas de rutina y aplicar de modo diario las herramientas de pesquisa, que son cuestionarios que se les completan los papás, a modo de ir recabando datos sobre aquellos aspectos del desarrollo que pueden estar evidenciando algún tipo de trastorno del desarrollo. ¿Cuáles son estos indicadores tempranos que son tan importantes a la hora de cambiar, de hacer una modificación en el curso de la enfermedad? Los primeros déficits en la comunicación gestual, preverbal y de habilidades sociales pueden aparecer antes de los 18 meses.
y vemos que la edad promedio de diagnóstico del autismo es alrededor, sigue siendo hoy, alrededor de los 6 años o más. Por ende, estamos demorando el inicio del tratamiento aproximadamente, como mínimo, unos 4 años. Es decir, estamos perdiendo ahí 4 años de poder implementar un tratamiento en un momento donde el cerebro es absolutamente neuroplástico, es absolutamente factible de ser modificado con las terapias que uno pueda ir implementando. Es cierto que niños con signos más leves o que tengan algunas de las características y no el espectro completo pueden ser diagnosticados más tarde, pero vemos que el promedio de edad para el diagnóstico es de los 5 años. Bien, esta es una parte de un artículo que refuerza la idea de lo importante que es el diagnóstico temprano, el reconocimiento temprano de estos trastornos o del desarrollo atípico y la intervención temprana. Y hace énfasis en que se puedan reconocer, como dije antes, estos indicadores en la consulta de control del pediatra. Por ejemplo, vamos a pasar acá, están, ¿cuáles son los signos que llamamos de diagnóstico precoz o indicadores tempranos de un trastorno del desarrollo? La ausencia de atención conjunta es uno de ellos, la falta o la ausencia de un disfrute compartido, el contacto visual ausente o limitado o poco modulado, como se suele decir, la no respuesta al nombre, patrones repetitivos de comportamiento y la ausencia de juego simbólico. Si bien estos son los llamados factores de riesgo, indicadores de detección precoz, no todos se pueden ver, por supuesto, en un niño de 9 meses. Sí, van a ir apareciendo, son pautas de desarrollo que van a ir apareciendo a medida que el niño va creciendo. Los últimos dos, los patrones repetitivos de comportamientos que pueden ser, por ejemplo, alinear juguetes o tener, por ejemplo, prender y apagar la luz, son comportamientos que no son exclusivos del autismo, sino que son también, pueden aparecer en otro tipo de trastornos del desarrollo, y la ausencia de juego simbólico es algo que va apareciendo a partir de los 2 años. Entonces, estos son los dos últimos que acabo de describir y ahora voy a pasar a especificar un poquitito cuáles son los 4 primeros que son específicos del autismo y son los primeros en aparecer posiblemente antes de los 9 meses. ¿Cómo observamos entonces en lactantes? Vuelvo para atrás, la ausencia de atención conjunta. Es una conducta que espontánea, que va surgiendo en el intercambio con otra persona y un objeto que aparece entre los dos. Por ejemplo, entre los 8 y 10 meses, saben siempre que estas etapas son variables según el desarrollo de los niños, pero en el margen de 8 a 10 meses, un bebé puede mirar a su mamá, alternativamente a un objeto, y volver a mirar a su mamá. Esto es la atención conjunta. Entre los 10 y los 12 meses, ya puede buscar un punto distante que le señalan su mamá, su papá o un cuidador cercano. Entre los 12 y los 14 meses, el bebé puede él señalar, ¿no?, un objeto que es de su interés y convocar la mirada de un tercero a ese objeto, y ya a los 15, 16 meses señala el objeto de su interés y lo acompaña con algo de lenguaje y de comunicación, como por ejemplo, mira, toma o dame, ¿sí? Esto es cómo se va desarrollando la atención conjunta en un bebé. La ausencia de búsqueda espontánea por compartir placer es esto de señalar un objeto, algo que le produce satisfacción, y querer compartirlo con un tercero. Cuando ya puede deambular es acercarse a los papás, acercarse al cuidador
y ofrecerles, enseñarles eso que les interesa. Bien, y como había dicho antes, hay algunos de los indicadores que aparecen tempranamente en el espectro autista y en el autismo que son inespecíficos, dado que también pueden aparecer, por ejemplo, en otros trastornos del neurodesarrollo como en la discapacidad intelectual. Estos son los comportamientos estereotipados y la hipersensibilidad a diversos estímulos. Bien, había dicho antes que la Asociación Americana de Pediatría recomienda tener una actitud de vigilancia en lo cotidiano, en las consultas de rutina, que los profesionales pediatras estén atentos a esos indicadores, posibles indicadores de riesgo de un trastorno del neurodesarrollo. Para eso sugieren que en todas las consultas de un niño sano entre 18 y 24 meses tomen algún tipo de cuestionario que completan los papás, por ejemplo, sugieren el MCHAT, que es muy simple de completar, y ahí quedarían de relevancia, adquirirían relevancia aquellos, aquel niño con un desarrollo atípico. Es una escala, como dije, simple, que es fiable y validada para niños mayores de 18 meses y se sugiere que se tome de rutina entre los 18 y 24 meses. Bien, y estos son, por supuesto, los indicadores que harían que el pediatra o el médico generalista realice la indicación de hacer una interconsulta con un médico especialista en psiquiatría. La falta de interés en otros niños, la ausencia de atención conjunta, que es apuntar a otros objetos o personas, el no mostrar objetos a otros, que lo denominamos antes como la ausencia de un placer compartido, la falta de respuesta al nombre y la falta de atención conjunta. Bien, ahora el licenciado va a continuar con la segunda parte de la charla y al final podremos abrir un espacio para preguntas. Bueno, como le fue desarrollando la doctora Beraudi, un poco a lo largo de los distintos temas que fue abordando ella, nos preguntamos un poco qué ventajas tiene la detección temprana, si bien de alguna manera la doctora nos manifestó cómo eso favorece modificar la trayectoria del desarrollo y favorecer una evolución, digamos, positiva en niños que son detectados tempranamente, un poco también que está, digamos, en conexión con la importancia de contar con un instrumento de screening y de pesquisa temprana dentro de lo que es el control de seguimiento pediátrico. Sí, en ese sentido tengo entendido que en Argentina ha salido una, digamos, legislación que busca incorporar dentro del control de niño sano la evaluación de, digamos, de presencia de indicadores como los que fue mencionando la doctora Beraudi, ¿sí? Y ahora un poco la idea es pensar de alguna manera para qué es que consideramos que es importante hacer este control y este seguimiento, además de por cuestiones que tienen que ver con modificar la evolución del niño detectado tempranamente. Y lo que vamos a decir entonces es que va a permitir prevenir o rectificar diagnósticos erróneos, reducir la incertidumbre de los padres. En este sentido, hay estudios que demuestran que, digamos, estudios retrospectivos que dan cuenta de que muchos papás han, digamos, manifestado al pediatra en la consulta de control la presencia de ciertas conductas que notaban que eran diferentes a la de un niño, digamos, que estaba cerca de su entorno, digamos, y en la que ellos notaban que no había una escucha por parte del pediatra en relación a considerar que esos comportamientos eran anómalos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera esto lo consideramos como importante consignar como una ventaja, además de que ayuda en un montón de aspectos a otra área que es de principal relevancia, sobre todo para aquellos que trabajamos en el área infanto-juvenil,
que es el ayudar a identificar, en el caso de que las precises, opciones de educación adecuada. Asimismo, ayuda en la orientación al profesional e identifica servicios que faciliten dicha elección. ¿Qué quiere decir esto? Que habitualmente, como les comentó Ana en la diapositiva previa, la identificación de la presencia de estos indicadores relacionados con el trastorno del espectro autista no son indicadores que hagan el diagnóstico, sino que son indicadores que justifican la interconsulta a un nivel de atención médica más especializada. ¿Esto qué quiere decir? Pasar de un pediatra generalista a, por ejemplo, como es la doctora, una psiquiatra especialista en infanto-juvenil para hacer una vigilancia del desarrollo más cercana y con la frecuencia a considerar que considere que tenga en cuenta ese profesional especializado, ¿sí? Todo esto tiene implicancias no solo digamos, en ofrecer una mejor atención en salud a los niños y su familia, sino también hacer un uso adecuado de los servicios de salud utilizando, cuando es necesario, servicios de salud especializados, ¿sí? Asimismo, digamos, el seguimiento proporciona el acceso a recursos, apoyos y servicios, posibilita muchas veces, bueno, esto habitualmente se utiliza en Estados Unidos, que tiene que ver con el consejo genético, que, digamos, bueno, no viene específicamente al caso, pero tiene que ver con cuestiones de encontrar cierta base genética en relación al seguimiento del cuadro, que esto muchas veces en Estados Unidos es habitual digamos, que sea considerado. Posibilita el soporte ambiental adecuado, muchas veces no se arriba un diagnóstico de trastorno del espectro autista concluyente, pero sí se encuentran los indicadores suficientes para justificar una estimulación, ¿sí? Y a una intervención oportuna, ¿sí? Y bueno, muchas veces también esto facilita el contacto con otras personas o familiares que están viviendo con, digamos, estas posibilidades de contar con comportamientos o con un diagnóstico similar a este, ¿sí? Y a su vez, por supuesto que viene, digamos, en correspondencia con el ítem anterior, ayuda a identificar necesidades de apoyo familiar, ¿sí? Ahí disculpen. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conductas habituales que nos cuentan los padres? ¿Sí? Esto quizás es algo que uno como psicólogo, que a veces puede no necesariamente ser el eslabón de interconsulta del pediatra al psiquiatra, sino que muchas veces es la sugerencia de realizar una interconsulta al área de psicología, que muchas veces, digamos, porque aún no está sistematizado, digamos, la interconsulta en relación a la presencia de estos indicadores que nos describió Ana, ¿sí? Uno, que es lo que se encuentra habitualmente cuando escucha en la entrevista a padres, una ausencia de reciprocidad socioemocional, ¿sí? De alguna manera decía, parecía no oírnos, no respondía a nuestros abrazos, había una ausencia de juego simbólico que habitualmente se relaciona con un juego solitario y que habitualmente puede ser repetitivo, relacionado con el alinear objetos uno al lado del otro, ¿sí? Que tiene que ver con esto que mencionamos en el ítem posterior, como lo son las conductas repetitivas o rituales. ¿Sí? Muchas veces existe la presencia de una necesidad de sistematizar para, digamos, mantener, digamos, una conducta que evite la presencia de los denominados berrinches o conductas que no estén relacionadas y que no den cuenta de una flexibilidad por parte del chico, sobre todo en lo que es a veces comenzar con una actividad que es del interés del niño, pasar a otra actividad que no está asociada al interés del niño, y es en esa transición en donde lo que se manifiesta es una rigidez conductual que nosotros mencionamos y que es de una intensidad tal que justamente en la consulta de seguimiento va a tener una valoración clínica. En ese sentido podemos decir que no es que es algo que está relacionado con un berrinche pasajero, sino que tiene una valoración determinada, ¿sí? Por eso es que muchas veces lo que se incorpora es, en la dinámica familiar, es la presencia de necesidad de rutinas, ¿sí? Y de anticipación de los cambios para poder evitar estas reacciones que muchas veces generan mucha desorganización familiar y que, digamos, son muchas veces el motivo de consulta o las conductas habituales que nos cuentan los padres, ¿sí?
Por otro lado, podemos ver habilidades muy desarrolladas en algún área en comparación a otro. Esto quizás lo vemos en chicos donde la consulta es un poco más tardía, ¿sí? Podemos encontrar una dificultad en la lectura de las emociones expresadas por las otras personas. Esto es, me enojo con él, no cambia de actitud, realiza una acción, digamos, inadecuada y tiene una risa inmotivada, no se da cuenta que yo me enojé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchas veces, entonces, justamente hay una ausencia para comprender y predecir las conductas de los otros, ¿sí? Y anticipar sus intenciones. Muchas veces es no reconociendo un chiste, ¿sí? Y bueno, y como les mencionó Ana, la presencia de juegos repetitivos que muchas veces pueden estar asociados a una cierta hipersensibilidad anómala que podemos encontrarla en la alteración generada a partir de ciertos ruidos que generan mucha molestia en los chicos, ¿sí? Y estamos hablando de ruidos que quizás es probable que no sean, digamos, ruidos que molestan a todos, sino que son ruidos que y de una manera imprevista generan esta desorganización en los chicos. O bien también saltar, girar sobre su propio eje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, entonces, como les venía diciendo la doctora, es muy importante que en la interconsulta y en el seguimiento y en la vigilancia del desarrollo, cuando se encuentran ciertos indicadores específicos del trastorno del espectro autista, que aún no está diagnosticado como un trastorno del espectro autista, sino que estamos hablando de que es importante, vamos a decir de alguna manera, poner la lupa dentro de esos comportamientos que el pediatra no estaría pudiendo abordar y debieran ser abordados por parte de una psiquiatra infanto-juvenil en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que evaluaciones habitualmente ante la sospecha de un posible trastorno del espectro autista, cuáles son las evaluaciones que habitualmente son las sugeridas o las indicadas por un consenso global y por demostrar esto que se llama gold standard, que es de alguna manera son las pruebas de oro que demuestran la mayor validez para describir que estos comportamientos es muy probable que estén asociados a este diagnóstico y no a otros, ¿sí? Si bien es menester aclarar tanto lo que es A22 y ADR, que digamos de alguna manera son las evaluaciones básicas que consisten en una entrevista, digamos, de indagación a padres, junto con una escala de observación A22, que es una prueba de juegos en donde se realizan diferentes tareas que buscan recrear cómo es en las áreas diagnósticas su comportamiento para decir si esos comportamientos se relacionan o no con este diagnóstico. Debemos decir en ese sentido que la indicación es médica y que el juicio clínico es del médico. O sea, uno ofrece, habitualmente se sugieren estas evaluaciones para colaborar para arribar a la conclusión diagnóstica por parte del médico, ¿sí? Y entonces, a veces según el caso, y eso uno podría imaginarse que evaluaciones, como les decía yo, indicaría un psiquiatra infanto-juvenil o un neuropediatra, diríamos que en algunos casos, muchas veces, se pueden indicar o evaluaciones de lenguaje, o de neuropsicología, o de terapia ocupacional, o bien electroencefalogramas, estudios genéticos, o muchas veces ciertas escalas de comportamiento, como lo es la Vineland, que es una escala de comportamiento adaptativo, que nos permite un poco observar en todas las áreas del desarrollo cuánto de, digamos, la presencia de comportamientos que reportan los padres están, digamos, se corresponden o no con los comportamientos esperables para su edad cronológica, ¿sí? Entonces, como les venía anticipando, ¿qué conclusiones el psiquiatra infanto-juvenil o neuropediatra le tendría que explicar a los padres de alguna manera en el caso en el que el niño presente, digamos, esta condición médica y que es arribar a una hipótesis diagnóstica según los criterios vigentes del manual DSM-5? Este es un manual de diagnóstico de trastornos mentales cuya, digamos, reconocimiento está, digamos, es global en relación a que la presentación clínica es congruente con, digamos, que este diagnóstico se relaciona con, digamos, la descripción que manifiesta este manual. Luego poder arribar y poder describir cómo es su funcionamiento global. En ese sentido, justamente no solo poder hablar de sus fortalezas y sus desafíos, digamos, no solo poder hablar de sus fortalezas, sino también de sus desafíos.
¿sí? Y esto habitualmente es lo que proveen las evaluaciones y la observación, por supuesto, del médico admisor que recibe la consulta, junto con otras fuentes de información que, según el caso, pueden ser como muy ricas, ¿sí? Esto, en los casos en donde se arriba un diagnóstico, permite justamente diseñar el programa terapéutico que va a ser de acuerdo al perfil clínico que presente al momento de la consulta. Por eso acá en el último ítem decimos que eso colabora muchísimo para lo que es definir las prioridades de tratamiento y el abordaje más adecuado, ¿sí? Aquí ya no estaríamos dentro de lo que sería indicadores tempranos, sino estaríamos arribando a un perfil diagnóstico y a la intervención temprana y oportuna en el mejor de los casos. ¿Sí? Por eso vamos a tener como abordajes terapéuticos variados, ya sea sesiones individuales que pueden ser de psicoterapia en consultorio, según el caso muchas veces pueden requerir de un tratamiento domiciliario, ¿sí? Muchas veces la intervención psicoambiental en determinada etapa del tratamiento es muy, digamos, beneficiosa para reanudar de alguna manera la dinámica familiar por un lado y por el otro lado para trabajar ciertas conductas que están haciendo un poco difícil que el niño llegue al consultorio. Luego lo que son tratamientos grupales, ¿sí? Que eso va a depender un poco del perfil y de las características del niño al momento de la evaluación que permitan realizar, digamos, un espacio grupal de trabajo sobre habilidades sociales. Y luego también lo que es talleres grupales de psicoeducación para familiares y orientación familiar y seguimiento médico, ¿sí? La psicoeducación es algo que es muy importante porque nos permite justamente poder comprender, ¿sí? Que esos comportamientos son comportamientos que, digamos, hay que encuadrarlos dentro de la descripción diagnóstica y que no es algo que el chico está queriendo hacer voluntariamente, sino comprender que son parte de las características inherentes al diagnóstico con el que el chico está, digamos, viviendo y que muchas veces el lograr compras favorece, digamos, mejor adherencia por parte de los padres para poder llevar adelante digamos, sostener el proceso terapéutico que suele tener, digamos, mucha duración. Por eso es importante un criterio clínico de equipo, ¿sí? Más estimulaciones mejor, pero no siempre. Es importante contextualizar el presente del chico para ver cuáles son los tratamientos que necesita y en ese sentido entender que muchas veces eh, pueden surgir sucesos que justifiquen la modificación de un esquema terapéutico que indica muchas veces la psiquiatra infantojuvenil en este caso. ¿Sí? Por eso vamos a tener dentro de abordajes terapéuticos integrales en TEA. A mí me parece importante más que nada que, digamos, esta diapo la puedan ver para conocer que existen distintos tipos de abordajes, cada uno va a depender de un profesional especializado que puede corresponder a una disciplina u otra, por eso cuando hablamos de abordajes terapéuticos integrales, habitualmente son integrales e interdisciplinarios, ¿sí? Y que cada recurso va a estar dado en función de las necesidades clínicas del chico y de la estimulación que vaya requiriendo, ¿sí? Por último, ahí se ve que está comorbilidad porque muchas veces, digamos, puede verse por fuera del diagnóstico acompañado ciertas, digamos, dificultades en el plano de la atención, en el plano de la ansiedad o en el plano del sueño, que por eso es que es central el seguimiento por parte de un médico a cargo para poder, digamos, monitorear cómo es que está esto influyendo en la calidad de vida del niño, ¿sí? Del niño y su familia. Así que bueno, los programas terapéuticos en ese sentido, como fui mencionando, es importante que sean individualizados, esto que se llama medida del niño y su perfil clínico, poder traducir el tratamiento en objetivos. Nosotros tenemos por un lado digamos, la descripción conductual del chico, ahora tenemos que ver cómo eso se puede convertir en objetivos terapéuticos, que es importante que sean claros y concretos, ¿sí? Y realizables, ¿sí? Por eso el trabajo en equipo es algo central, sobre todo si puede ser interdisciplinario e integral, y habitualmente, digamos, sobre todo dentro de lo que es el equipo en INECO, en el área de infanto-juvenil, consideramos que es importante conocer cuáles son las intervenciones basadas en evidencia empírica que demuestran respuesta terapéutica,
¿sí? Ahí, digamos, se acompaña una página web que es la página web de Simon Baron Cohen, digamos, hay muchísimas fuentes de información y todo lo que tiene que ver con también, digamos, otras fuentes que no necesariamente esta es la única. Como les decía, también por último, la psicoeducación y orientación familiar. Bueno, este es el final de la parte formal de la charla. Ahora, si les parece, podemos dejar el espacio para preguntas. Y bueno, les agradecemos mucho por su atención.